La magia es la ciencia y el arte de causar cambios en conformidad con la voluntad. Peter Carroll, parafraseando a Aleister Crowley. Sé que hay muchas preguntas con el tema de la magia del caos y el día de hoy serán respondidas muchas de ellas. Si quieres más videos sobre la magia del caos, la meta es de solo 1000 likes y sé que podemos llegar. Ahora comencemos con una breve historia y conceptualización del tema. Corría la década de los 70, dos ocultistas ingleses, Ray Sherwin y Peter Carroll, forman una orden de dudoso rigor, el Pacto Mágico de los Iluminados de Thanateros. Si bien es cierto que son más conocidos simplemente como los Iluminados de Thanateros, así pues, estos dos magos y otros colegas se congregaron en torno a una orden que prometía ser la alternativa al resto de órdenes ocultistas. Fueron los precursores del movimiento de la Magic, o magia del caos. Thanatos significando muerte, y Eros, amor, fue como se forjó la palabra Thanateros. Carroll y Sherwin afirmaban que era posible la alteración de la interacción de las partículas subatómicas del universo cuántico mediante la Noxis, creando mediante ella una orden al subconsciente, creando así la teoría de la magia del caos. Se presume que esta se basa en la física avanzada y bebe de diversas fuentes esotéricas, como la teología mística y el chamanismo, pero ¿qué es el caos? Espacio, tiempo, masa y energía se originan del caos, tienen su esencia en el caos y a través del éter se mueven gracias al caos hacia las múltiples formas de la existencia. Frase de Peter Carroll. El caos es el campo subyacente a toda la existencia. Los griegos lo llamaron caos con la letra K, que quiere decir hendidura. Ellos lo concebían como el estado primigenio previo al cosmos, predecesor de los divinos y las fuerzas elementales. En este sentido de caos como preexistencia, los egipcios lo llamaron Nu o Nun, al dios que es pero no existe, pues era más un concepto que una deidad, que a pesar de la aparición de la sí existencia, no dejaría nunca de existir, amenazando la propia existencia si alguna vez llegase a caerse sobre ella. Mientras tanto, otros tipos de formas de magia como la Wicca o la alta magia utilizan las fuerzas del orden o el cosmos, en definitiva las fuerzas de la naturaleza. No pueden existir una cosa sin la otra, la Gran Madre o el cosmos, Gaia, que construye la vida, y la madre primigenia, Caos, Kali, Hécate, la Shejina cabalística, que destruye para que se pueda construir de nuevo. Vale, bien, pero ¿qué es exactamente la magia del caos? En estos tiempos modernos las varitas, los calderos y las florituras con las manos se han quedado anticuadas. Ahora te pones un sigilo de fondo de pantalla en el teléfono y te olvidas del significado y se obrará la magia. Y no estoy jugando, realmente, básicamente así es como funciona la magia del caos. Es una forma de magia ecléctica, consiste en engañar a la voluntad para que deje de estorbarse a sí misma. Más que un acto mágico, la magia del caos parece un método de autocontrol mental que desencadena de manera subconsciente cambios cuánticos. Es un error considerar cualquier creencia más liberadora que otra, frase de Peter Carroll con la que realmente estoy bastante de acuerdo. La creencia en que lo que estamos programando funcionará es la primera clave de la magia del caos, y también la más poderosa herramienta dentro de este sistema. Dentro del todo vale de este sistema, los actos en sí no son importantes. Puedes engalanarte en una sedosa túnica negra con estrellas doradas como ribete en las mangas, o bailar sin ropa aullando a la luna. El resultado se manifestará, no porque pensemos que va a funcionar, sino porque sabemos que lo hará. No importa en lo que creas, tan solo hazlo. La otra herramienta que usan los magos del caos es la Noxis. La Noxis no supone una novedad en el ocultismo tradicional, significa iluminación. Se podría calificar también como un estado alterado de conciencia que se logra al centrar la mente en un objeto fijo, como un pensamiento o un punto en el espacio. La magia del caos basa su proceder en que, al dirigir el pensamiento hacia una meta durante el estado de Noxis y seguidamente olvidar este pensamiento, aunque parezca contradictorio, viaja directamente hacia el subconsciente. Allí, este pensamiento
prolifera, libre de ataduras de la mente racional y de esta manera, a través de mecanismos cuánticos, provocar cambios materiales en la realidad física. La ciencia nos ha proporcionado poder e ideas, pero no la sabiduría o la responsabilidad para manejarlas. De nuevo, otra frase de Peter Carroll. El método más conocido de realizar este tipo de prácticas es a través de los mal traducidos sigilos, o también conocidos como sigils en inglés, que significa sellos. A grandes rasgos, consiste en plasmar una idea en un mantra, una palabra o una imagen pictórica que represente esa idea. Luego, entrar en estado de gnosis, meditar sobre ese símbolo, para luego olvidar el significado y lanzar al caos, entre comillas, el sigilo. Un famoso ejemplo del sigilo es Photamecus, el sigilo que comprime o expande la percepción del tiempo. Se dice que este sigilo ha sido tan utilizado que ha tomado conciencia propia y ahora sería más tratado como un servidor o incluso como un egregor. Otro método de magia del caos es la creación de servidores. Un servidor es una entidad artificial, una conciencia simple diseñada para un propósito específico. La funcionalidad es dada por el creador y la fuerza del propio servidor está limitada por la energía puesta en él o por las habilidades del que lo conjura. Un egregor sería como un servidor, pero que ha adquirido conciencia propia. Este concepto es muy parecido al del elemental artificial de otras corrientes, como la teosófica. La creación de un servidor se realiza a través del fetiche o fetish, que puede ser creación propia, como una estatuilla de arcilla. La manera de activar el servidor es similar a la de los sigilos. Si quieren un video sobre esto, recuerden que la meta es únicamente 1000 likes. Pero, ¿es realmente caótica la magia del caos? Pese a la concepción del caos, todo sigue atado a las leyes naturales del universo. Bien conocido es el efecto mariposa, que dice que el aleteo de una mariposa puede cambiar el mundo. Si lanzamos al caos la orden de deseo ganar dinero, tal vez se cumpla tu anhelo, pero como el universo del caos interpreta de manera literal, tal vez recibas ese dinero por la herencia de un familiar querido. Es un ejemplo algo macabro de esto, pero uno que ejemplifica bastante bien cómo funciona la magia del caos. Magia que, si bien es de las que más utilizo, debo advertir también de sus peligros si no eres lo suficientemente específico sobre lo que quieres obtener, dándote resultados que realmente no son tan apreciados como los que te gustaría obtener sin ningún tipo de reprimenda. Pero tuve que pagar la novatada al estar aprendiendo y no quiero que te suceda lo mismo, así que te recuerdo, nada de espacios grises ni vacíos legales al momento de practicar la magia del caos. Sé lo más específico posible y todo debería estar bien.